Sientes que el mundo está roto, más profundas las tinieblas, pero sabes que la luz traspasará la oscuridad. Desearías ver que todo nuevo, la creación está gimiendo y una nueva está viniendo, y la gloria del Señor nuestro alumbrará. Y es bueno recordar esta habrá alguno digno, alguien perfecto, alguien capaz de romper el sello y el rollo abrir, el león de Judá, que la muerte venció, la raíz de David, el cordero inmolado que nos libertó. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de la gloria, la honra y la bendición? ¿Quién es digno de honor? En verdad nos ama el Padre, y su Espíritu nos guía. Y Jesús nuestro Mesías nos dará a los que le aman. Dios en medio de su pueblo y habrá alguno digno, alguien perfecto, alguien capaz de romper el sello y el rollo abrir, el león de Judá, que la muerte venció, la raíz de David, el cordero inmolado que nos libertó, de todo pueblo y nación, toda lengua y región, hizo un reino de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de la gloria, la honra y la bendición? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de Él es digno de la gloria, la honra y la bendición. Él es Buenas tardes, amados hermanos y amadas hermanas. En esta hora, pues, iniciaremos un tema más hablando de las mujeres de la Biblia. El nombre de esta mujer es Betsabé. Antes de iniciar, voy a invitarles a que cerremos nuestros ojos y hagamos oración a nuestro Padre. En esta hora, Padre nuestro, te damos muchas gracias
por todas las bendiciones recibidas hasta este momento. Gracias porque a través de tu palabra nos muestras, Señor, el ejemplo que hemos de seguir y también los ejemplos que no hemos de seguir. Y de antemano te damos gracias porque hemos recibido puro bien de tu mano. Hasta aquí, Señor, tú has estado con nosotros, ayudándonos, protegiéndonos, guiándonos en todo momento, y a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, en esta hora empezaremos a hablar de Betsabé. El nombre de Betsabé significa hija de pacto. Ella fue esposa de Urías, eteo. Ambos, tanto Betsabé como Urías, eran hombres cercanos al rey David porque de alguna manera Urías estaba en el ejército de David y trabajaba con él y pues realmente vivían también cerca de David. Iniciaremos nuestro mensaje en 2 de Samuel, capítulo 11. Voy a leer este verso que dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Este tiempo era un tiempo en que todos los reyes debían de salir a la guerra, pero en esta ocasión pues David decidió quedarse en Jerusalén y estar al tanto de lo que pasaba con Joab, su capitán del ejército de Israel. Pero sucedió un día, verso 2, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Voy a detenerme en este verso. Dice que sucedió un día al caer la tarde, es decir, él estaba dormido. Ya cuando cayó la tarde, David se levantó de su lecho y él se estaba paseando sobre el terrado de la casa real. Y desde su terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Pero también vio que ella era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, eteo. Aquí David envió a unos mensajeros a preguntar quién es esa mujer. Los mensajeros le dicen, bueno, ella se llama Betsabé, hija de Eliam, es una mujer casada. Su esposo se llama Urías, eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí vemos que David ya sabía que Betsabé estaba casada. Aún así, él envía mensajeros y la tomó. Después de que ya la tomó, pues ella vino a él y él durmió con ella. Cuando David supo que ella era una mujer casada, David debió detenerse y decir, no puedo tomar a esta mujer porque es casada y puedo ser acusado de adulterio y entonces voy a traer problemas sobre mi casa, sobre mi reino. Y él pudo haber parado en ese momento,
Pero, sin embargo, vemos en el verso 4 que David envía mensajeros para que Betsabé venga. Ella viene con él y él la toma, vino a él durmió con ella y después de haber dormido, ella se purifica de su inmundicia y se regresa a su casa. Vamos a ver que de alguna manera Betsabé, pues al parecer, la Biblia no nos dice, al parecer ella pues tenía que obedecer las órdenes del rey y pues ella accede a la propuesta que David le hace. Después de haber dormido con David, pues ella se purifica y se regresa a su casa como que nada hubiera acontecido. Pero vemos en el verso 5 que la mujer concibió y envió a hacérselo saber a David, diciéndole: estoy encinta, estoy embarazada. Concebí la noche que estuvimos durmiendo juntos, y ella se lo hace saber a David. De alguna manera, entonces David procura tapar su pecado, su maldad, el pecado que había cometido con Betsabé, y entonces envía a un mensajero para que le digan a Joab que envíe a Urías Eteo para que venga a la casa. Y primero tenía que pasar con el rey David y platicar con él. Bueno, empieza David a preguntarle a Urías: ¿y qué tal? ¿Cómo está Joab? No, pues todo muy bien, va muy bien en la guerra y vamos ganando. ¿Y qué tal? ¿Cómo están los del pueblo que están ahí en el orden de la batalla? El pueblo también está bien, dijo Urías, todo está bien. ¿Y qué tal la guerra? No, pues la guerra ha arreciado bastante y pues sí tenemos bastantes problemas aquí, pero pues vamos adelante en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bueno, entonces David le dice a Urías: desciende a tu casa, ya que veniste, desciende a tu casa y yo voy a enviar algún regalo a tu casa. Pues sucede que David envía el regalo a la casa de Betsabé, un regalo con alimentos de parte del rey David. David compartió de la mesa del rey, compartió ese regalo para que esa noche Urías cenara de alguna manera pues muy rico y estuviera con su mujer. Más, la escritura nos dice que Urías no descendió a su casa. Verso 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Urías no descendió a su casa. Y fue dicho a David que Urías no había descendido a la casa. Y entonces David manda a llamar a Urías. Oye, ¿por qué no has descendido a tu casa? Has venido de lejos, has estado en la batalla, en la guerra. ¿Por qué no descendiste a tu casa? Y vemos la respuesta en el verso 11. Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya, David, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. La estrategia de David era que Urías descendiera a su casa, durmiera esa noche con Betsabé y de alguna manera pues
al dormir Urías con Betsabé, quedaba cubierto David acerca de que pues Betsabé estaba embarazada de David. Entonces él quería cubrir de esta manera su pecado. Pero este hombre, un hombre justo, un hombre recto, Urías, le dice: ¿cómo crees que yo voy a descender a mi casa, a comer, a beber y dormir con mi mujer, si tu siervo Joab y todos están en el campo, en la batalla, y el arca de Jehová está también allá? ¿Cómo crees que yo iba a entrar y disfrutar de los manjares y de estar durmiendo con mi mujer? No, yo no haré tal cosa. Entonces, viendo David que él no había descendido a su casa, que no quiso dormir con su mujer, entonces tiene otra idea. A David se le ocurre otra idea. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Entonces se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Esa era otra estrategia que tomó David. Le invitó de su comida y después le dio de beber tanto que se embriagó. David pensaba que Urías descendería esta vez a su casa, pues estaba ebrio. Pero Urías salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Él no fue a su casa a dormir con su mujer. Entonces ya le preocupó un poco a David esta situación y dijo: otra idea, maravillosa idea que tengo. Voy a escribir una carta a Joab y se la voy a enviar por mano de Urías para que lo pongan en lo más duro de la batalla, para que los enemigos con los que están batallando, pues vean y peleen en contra de el ejército de Israel. Pero voy a pedirle a Joab que pongan a Urías en lo más fuerte de la batalla, que lo pongan al frente y que una vez que Urías esté al frente, pues lo dejen solo y que él muera. Esa fue la estrategia que tenía David para Urías. Perdón, voy a leer el verso 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Urías no fue un hombre insensato, no fue un hombre curioso. Él llevaba la carta en la cual se decía lo que debían de hacer con él, pero él nunca, ni siquiera tuvo el anhelo y el deseo, la intención de abrir la carta. Él llegó fielmente, dio la carta a Joab y Joab leyó la carta. Él no entendía, Joab no entendía por qué causa quería David que Urías muriera, pero pues era fiel a su rey David y obedeció todo lo que decía esa carta. Bien, pues Urías muere en la batalla, pero vemos en el verso 27 que se le avisa a Betsabé: mira, Betsabé, pues fíjate que tu esposo Urías ha muerto y pues lamentamos mucho su muerte. Y entonces David, pasado el luto de Betsabé, envió David por Betsabé y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho
fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí aparentemente todo había quedado cubierto. Urías no se dio cuenta de lo que había pasado y aparentemente todo iba muy bien. Pasado algún tiempo, la Biblia no nos dice cuánto tiempo, pero pasado un tiempo viene el profeta Natán para amonestar a David, para hablar con él. Y empieza diciéndole, oye, fíjate David que te quiero contar algo. Había dos hombres. Un hombre rico que tenía muchas ovejas, muchas vacas, mucho ganado. Y había un hombre pobre, muy, muy pobre. El hombre pobre había comprado una oveja. La había cuidado, la había criado, protegido, estado con ella. El hombre pobre, pues, a esa ovejita la tenía en gran aprecio, porque la ovejita comía y bebía y dormía con él y pues amaba mucho a la ovejita como si fuera su propia hija. Pero un día vino un hombre de camino al hombre rico y el hombre rico entonces no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para ofrecerle algún presente a este hombre que había venido de camino, sino fue y tomó la ovejita del hombre pobre, la tomó, la cocinó y se la presentó, se la puso enfrente para que este hombre que había venido de camino comiera. Entonces este hecho le pareció a David pues muy, muy desagradable. Dice la Biblia que David explotó en ira o se levantó en furor, se enojó y dijo, tal hombre que hizo eso, que tomó la única ovejita del hombre pobre, tal hombre debe de morir y además debe de pagar cuatro tantos por lo que ha hecho con este hombre pobre. Bien, entonces Natán le dice, tú eres ese hombre, porque tú tienes ahora el reino, porque tú ahora estás como rey, tienes muchas mujeres, tienes riquezas, tienes muchas ovejas, y si algo te hubiera faltado, Dios te hubiera añadido lo que te hubiera hecho falta. Pero tú has pecado en contra de Dios y has hecho blasfemar el nombre de Dios, el nombre de Jehová, pues a causa de la muerte de Urías Eteo, ellos han hablado mal en contra de Jehová, el Dios de Israel. Por eso este hecho había desagradado tanto a los ojos de Dios. Fue muy desagradable. Y Natán le dice a David, ciertamente Jehová ha remitido tu pecado y tú no morirás. Mas esto que tú has hecho en secreto, Dios lo hará saber y será público todo lo que acontecerá en lo que vengan en los días siguientes. ¿Dios perdona el pecado a David? Sí, pero las consecuencias del pecado de David las va a tener que pasar David. Sí, él tuvo que pasar por unas consecuencias muy duras, muy difíciles, a causa de haber hecho que blasfemaran el nombre de Dios, porque los enemigos de Dios estaban blasfemando el nombre de Jehová, hablando mal a causa del hecho que había cometido David. Bueno, pasado el tiempo,
Dios. Entonces, le dice que ciertamente el niño que ha concebido Betsabé, el niño es el que va a morir. Y bueno, David entonces se postra sobre la tierra, hace oración, ayuna y al séptimo día el niño murió. Entonces los siervos de David, cuando se dan cuenta que ya el niño ha muerto, pues hablan unos a otros, así como al oído, y dicen, no, no, pero ¿cómo le vamos a decir que ya se murió el niño? Si viviendo el niño no comía, no bebía, estaba en la tierra postrado, ayunando, orando, ¿cómo le decimos ahora que ya ha muerto el niño? Pero como David se dio cuenta de que ellos estaban hablando en voz baja, entonces David pregunta, ¿el niño? ¿Ha muerto el niño? Y ellos le dicen, sí, sí ha muerto el niño. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Miren, cuando nosotros pasamos por situaciones de muerte, cuando estamos pasando por el valle de la sombra de la muerte, pues pasa que hacemos lo que David, pues nos postramos, ayunamos, oramos y no queremos comer, estamos tristes por lo que ha pasado. Pero después de un tiempo debemos de tomar la actitud que tomó David, levantarnos de nuestro luto, de nuestro duelo, de nuestro dolor, lavarnos, ungirnos, cambiar nuestras ropas y entrar a la casa de Dios, a la casa de Jehová y adorar. Adorar al Dios que vive y reina para siempre. Adorar al Dios que tiene control de todas las situaciones por las cuales nosotros estamos atravesando. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Mas, pues sus siervos estaban asombrados. ¿Cómo es que él, cuando el niño está muerto, él no come, no bebe? Cuando el niño muere, él se levanta, se unge, él va a la casa de Dios, adora y ahora está pues con una actitud diferente. Y la respuesta de David fue, yo no puedo hacer volver al niño a mí, él ya murió. Yo voy a donde está el niño, voy a donde él mora, mas él no va a volver a mí nunca. Esto es lo que acontece con la gente que pues fallece, con la gente que se va con Dios. Hay una separación. Pero aquí la Biblia nos da un consuelo y nos dice que nosotros sí podemos ir con aquellos que han partido con Dios. Ya los que han partido no pueden venir a nosotros, pero nosotros sí podemos ir a donde ellos están. Verso 24, y consoló David a Betsabé, su mujer, ya era su mujer, porque ya había muerto Urías, y llegándose a ella, durmió con ella, ella le dio a luz un hijo, otro hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. El nombre Salomón significa amado de Dios, amado de Jehová. Este Salomón fue agradable a los ojos de Dios. Salomón fue un hombre criado y educado por Betsabé, por David, que fue un hombre agradable a los ojos de Dios. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta
y así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Y de esta manera entonces nosotros estamos viendo que Salomón fue el hijo al cual amó Jehová, hijo de Betsabé, hijo de David. Un resumen de todo lo que aconteció acerca de la vida de David lo encontramos en Primera de Reyes 15, verso 5. El resumen que Dios hace de la vida de David es el siguiente: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado. En todos los días de su vida, él agradó a Jehová, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Dios perdona nuestro pecado, sí. Perdona cualquier pecado que hayamos cometido, sí, Dios lo perdona. Pero las consecuencias que nos vengan a causa de este pecado que nosotros cometemos, nos va a seguir por el resto de nuestros días. Vemos aquí que el resumen que Dios da acerca de David dice que fue un hombre recto a los ojos de Dios, pues él no se apartó de ninguna cosa que Jehová le había mandado e indicado todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Esta frase le persiguió todos los días de su vida y pagó las consecuencias a causa del pecado, transgresión, maldad que se halló en David. Bien, más adelante, en Mateo 1, 6, se nos dice que Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí se le da el crédito a la mujer de Urías. No dice Betsabé, dice David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. De alguna manera, Urías entra dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Esta genealogía fue hablando de David, después David a Salomón, y después Salomón de la que fue mujer de Urías. Aquí todavía sigue la leyenda, la que fue mujer de Urías. Bien, ¿qué hallamos acerca de Betsabé a través de la palabra de Dios? ¿Qué podemos aprender de ella? Bueno, podemos aprender que Betsabé llegó a ser la esposa del rey David. Fue reina también, Betsabé. También entendemos que entró dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesús, aunque está mencionada solamente como la mujer de Urías. También vemos que fue la madre de Salomón. Salomón fue el hombre más sabio que hay sobre la tierra. Salomón fue un hombre amado por Dios, porque él amó a Dios, porque él edificó la casa de Dios, el tabernáculo, para que ahí habitara y morara la presencia de Dios. Y él, cuando se le pidió que pidiera cualquier cosa para que Dios le concediera el deseo de su corazón, Salomón solamente pide sabiduría.
No pide riquezas, no pide grandezas, no pide nada, solamente pide un corazón sabio, un corazón entendido para juzgar al pueblo de Dios, porque él había sido por puesto por rey. En ese entonces, David entregaba el trono a Salomón y Salomón pide sabiduría, corazón sabio y entendido para saber cómo entrar y cómo salir delante de todo el pueblo, para saber juzgar al pueblo, para dar un juicio justo a cada varón, a cada mujer que se acercaba a él pidiéndole algún consejo. También pidió un corazón para discernir entre lo bueno y lo malo. Y él escribió muchos proverbios, algunos cantares. Fue un hombre sabio. Y dice la palabra de Dios que él disertó desde el musgo hasta la planta más alta, más grande que hay sobre la tierra. Y Salomón dice, ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Por eso Salomón pidió sabiduría. Por eso Salomón fue un hombre amado por Dios. Pidamos que Dios nos ayude como madres a ser madres prudentes, sabias, sensatas, que seamos capaces de guiar, educar, instruir, corregir a nuestros hijos, porque no sabemos si nosotros estamos cuidando de un futuro rey como lo fue Salomón, el hijo de David y el hijo de Betsabé. Con esta lección terminamos en esta hora nuestra clase y espero que Dios les bendiga, recordándoles que Dios sí perdona nuestros pecados, cualquiera que sea el pecado, Dios lo va a perdonar. Pero las consecuencias nosotros las vamos a llevar. Tarde que temprano, las consecuencias nos van a alcanzar. David en este momento pensó que todo había quedado cubierto hasta que Natán llega y le dice, tú eres ese hombre rico, tú eres ese hombre que ha tomado a la única oveja del hombre pobre, refiriéndose a Urías. Cuidemos lo que hacemos. En estos tiempos finales, nuestros corazones van a ser probados para ver si seguimos a Dios, para ver si amamos a Dios, para ver si estamos realmente comprometidos con Dios o nuestro corazón va a tener algún desliz o nuestro corazón se va a inclinar hacia el pecado. De esta manera el Señor quiere que tú, amado hermana, y tú, amado hermano, cuides tu corazón. Cuides tu corazón porque de él mana la vida. Cuidémonos y acerquémonos al Dios que es capaz de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Confesemos nuestro pecado como David confesó su pecado en el Salmo 51. Pidamos perdón, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos gracia y misericordia delante de nuestro Dios, porque Él se complace en perdonar nuestra iniquidad y nuestro pecado. Pero las consecuencias las vamos a llevar nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos. Hemos finalizado. Voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Dios amado, te damos gracias por esta bella historia de Betsabé y de David. Gracias porque tú no ocultas el pecado, porque tú no tapas el pecado, porque tú quieres que nosotros lo conozcamos para que nosotros nos apartemos de todo pecado, de toda maldad, de toda impiedad,
porque tú no quieres que nosotros pequemos, transgredamos tu ley, el pacto, tu palabra, porque tú quieres que nosotros nos apartemos de toda impiedad y de toda maldad, porque anhelas y deseas un pueblo de reyes y de sacerdotes y de gente santa que se aparta desde su corazón, desde su mente, desde su alma, que no extiende o se va cada día aumentando y aumentando la maldad en su corazón, sino al contrario, quiere limpiarse, purificarse y presentarse delante de tu presencia limpio y sin mancha. Danos, Señor, un corazón puro, un corazón que te ame por sobre todas las cosas, y ayúdanos a vivir para glorificar tu nombre, que para vida o para muerte, Señor, tu nombre sea bendito de generación en generación. A través de nuestro amado Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y les bendiga. Seguimos la próxima semana con otra historia de la Biblia. Que el Señor les bendiga.